Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de planteo de ecuaciones. Entonces, para eso primero tenemos que entender cómo pasar del lenguaje gramatical al lenguaje matemático. Y aquí yo traje algunos ejemplos para poder ilustrar. Entonces, por ejemplo, aquí algo principal que quiero enfocar es de que lo primero que hay que identificar qué tipo de variable y cuántas variables estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con una variable que es un número. Entonces, si estamos trabajando ahora por ejemplo, dos variables, entonces todo se dependerá mucho del contexto. Porque, por ejemplo, podemos tener un primer caso que sea la persona 1 y que tenga cierta edad. Y podemos tener la persona 2 que tenga 4 años, que sea 4 años menor a la persona 1. Entonces, a pesar de que estemos hablando de dos personas distintas, no son variables diferentes. Porque en este contexto estamos hablando de la edad. Entonces, en ambos casos van a transcurrir un cierto tiempo y se puede hallar esa relación. Entonces aquí estamos hablando de una única variable. A diferencia de que, por ejemplo, en un ejercicio o en algún problema estemos tratando con dos variables. Por ejemplo, que nos estén pidiendo el coste de un cuaderno y de un lápiz. Entonces, eso sí tienen que ser dos variables distintas porque no necesariamente el cuaderno y el lápiz tienen que ser igual. O sea, tienen que tener el mismo coste. Entonces, eso como primer paso. El primer paso es identificar la variable. ¿Ok? Entonces, para eso veamos el siguiente ejemplo de lenguaje gramatical. Por ejemplo, si no estamos hablando de un número, entonces lo pasamos al lenguaje matemático como X. Entonces decimos que ese número ahora va a ser X. Ahora, esta parte aquí es muy importante. Si estamos hablando el doble de un número aumentado en 10, entonces algo importante que quiero destacar es lo siguiente. Nos están diciendo el doble de y nos están dando una coma. Eso nos está refiriendo a 2 veces X más 10. Ahora, si nos hubiesen dado, por ejemplo, si nos hubiesen dado el doble de un número aumentado en 10, en este caso nos estaríamos refiriendo el doble de ese número más 10, porque no hay una coma. Entonces, como la coma nos está dando a entender que es el doble de todo esto. Entonces, eso es importante también identificar bien los signos de puntuación para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, en este ejemplo de acá, nos están diciendo A es el triple de B. Entonces, como estamos hablando de un número, A va a ser igual a un número, B va a ser igual a un número, y como me está diciendo que A es 3 veces B, entonces A va a ser 3 veces ese número, porque B es el número. Entonces, eso. El ejemplo de aquí abajo que me dice que A es 3 veces más que B es la misma idea que el que está acá arriba. Ahora, dice la suma de 5 números enteros consecutivos. Para ese caso en particular sí me gustaría poner por ejemplo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, a nadie le extrañaría de que estamos hablando de efectivamente 5 números consecutivos. ¿Por qué? Es la pregunta. Dos números se dicen que son consecutivos si su diferencia es 1. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el 2 menos 1 es igual a 1. Por ejemplo, el 3 menos 2 es igual a 1. Ok, entonces así para cada uno de estos números. Entonces, estamos tratando con números consecutivos. Algo que también quiero que observen es que, por ejemplo, a este número consecutivo lo podemos ver como la suma de este y la suma de estos dos anteriores. O sea, el 3 lo puedes ver como 2 más 1. Entonces, pero eso no siempre se va a cumplir. Por ejemplo, como estamos viendo aquí en el 5.
5 no es igual a la suma de 3 más 4. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Los números son consecutivos cuando y solo cuando su diferencia es 1, nada más. Entonces, ya con eso visto y este ejemplo de aquí, veamos lo siguiente. Si tenemos x más 1, x menos 1, perdón, x más 2. Entonces, si hacemos la diferencia de cada uno, sería x más 1 menos x. Esto efectivamente nos da 1 porque la x con la x se va y me queda 1. Así mismo, si hacemos x más 2 menos x más 1. Es muy importante poner el paréntesis porque nos estamos refiriendo a todo este número. ¿Ok? Entonces, eso de aquí nos quedaría la x con la x se va. 2 menos 1 es 1. ¿Ok? Entonces, eso es un número consecutivo, pero así mismo podemos tener, por ejemplo, x menos 1, x más 1 y así. Entonces, así mismo, si hacemos esta diferencia, me quedaría x menos 1. Esto me quedaría la x con la x se va. Entonces, aquí lo nos hace positivo. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de números consecutivos. ¿Ok? Entonces, por eso cada vez que hablemos de números consecutivos, lo podemos escribir de alguna de estas maneras. Ahora, algo importante aquí también es la orden o el orden de cómo nos dicen las cosas. Por ejemplo, aquí nos están diciendo la suma de los cuadrados de los números. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces, aquí está sumando el cuadrado de esos dos números. O sea, se va a hacer la suma de sus cuadrados. En cambio, acá nos están pidiendo el cuadrado de la suma. Entonces, es el cuadrado de la suma de esos números. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante a que sepan cómo pasar del lenguaje normal al lenguaje matemático. Entonces, el segundo paso sería pasar del lenguaje natural a matemático. Ok, entonces para eso ahora sí veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, Danilo tiene cierta cantidad de dinero. Ok, entonces si compra 10 lápices le sobrarían $10. Entonces, algo que quiero mencionar aquí es que Danilo siempre va a tener a lo largo del tiempo su dinero constante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Veamos lo siguiente. Por ejemplo, dice, si compra 10 lápices, le sobrarían $10. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, Danilo tiene un dinero, perfecto. Entonces, cuando él va a comprar, por ejemplo, 10 lápices, estos 10 lápices tienen un costo, ¿verdad? Ahora, pero a Danilo también le van a dar un vuelto, ¿verdad? Entonces, si a Danilo le dan un vuelto, la suma del costo de los 10 lápices más su vuelto tiene que ser el dinero total de Danilo. O sea, ¿cuánto dinero él llevó? Supongamos que él llevó $20. ¿Ok? Supongamos que él llevó $20 y los lápices le costaron $10. Entonces, obviamente, de vuelto le van a dar $10. Entonces, si sumamos 10 más 10, nos dan 20, que es lo que Danilo había llevado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo eso. Ok, ahora que ya sabemos eso, nosotros tenemos que identificar cuántas variables aquí están inmersas. Entonces, nos dice, le sobrarán $20, pero si se compra 4 lápices y 3 cuadernos, le sobrarán $10. Ahora nos está pidiendo que determine la cantidad de dinero que tiene Danilo y el costo de cada lápiz y cada cuaderno. Eso quiere decir que el costo de cada lápiz no es necesariamente igual al costo de cada cuaderno. Por ende, tenemos que identificar la siguiente variable. Entonces, denotemos a X como el costo del cuaderno y a Y como el costo del lápiz, ¿verdad? Entonces, como a Danilo, en la primera posibilidad de compra que tenemos,
es que si compra 10 lápices, le dan $10 de cambio. Ese sería igualmente el dinero total de Danilo. En la segunda posibilidad de compra que tenemos es que podemos comprar 4 cuadernos y le van a dar $20 de cambio. Entonces va a seguir siendo el dinero total de Danilo. Y asimismo, para la tercera posibilidad de compra es que si compramos 4 lápices y 3 cuadernos, nos van a dar $10 de cambio. Y ese seguiría siendo el dinero total de Danilo. O sea, porque si lo sumamos, nos tienen que dar cuánto dinero había llevado Danilo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos eso de ahí, como en cada caso nos estamos refiriendo al dinero de Danilo, dinero de Danilo, dinero de Danilo, entonces en las 3 posibilidades de compra tenemos el mismo dinero total que llevó Danilo. Entonces, esas 3 ecuaciones que tenemos ahí son iguales. Entonces, como son iguales, las podemos igualar. Y así tenemos el siguiente, las igualamos, ¿no? Se cumplen esas tres igualdades. 10y más 10 es igual a 4x más 20, 4y más 3x es igual más 10. Entonces lo que podemos hacer es tomar 2 igualdades de 2. O sea, tomar esta de aquí con esta de aquí, y esta de aquí con esta de aquí. No necesariamente pudo haber sido en ese orden, pudo haber sido en otro orden. Por ejemplo, pudo haber sido esta de aquí con la de acá y no iba a pasar nada porque es una igualdad triple. O sea, ambas se iban a conservar porque estamos hablando de la misma cosa, que es el dinero de Danilo. Entonces, como se tome esa igualdad, no hay problema. Ahora, ya una vez que empezamos a tomar esa igualdad, lo que vamos a hacer es reacomodar cada ecuación para así llegar a formar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, como estamos observando aquí. Esa es la primera igualdad que nosotros acabamos de tomar aquí. Entonces, tomando esa igualdad y haciendo los respectivos despejes, nos quedaría que 10y menos 4x es igual a 10. Ya, ahora, para la segunda, ¿no? Para la segunda igualdad que nosotros acabamos de tomar, que va a ser esta. Entonces, asimismo, tenemos 4x menos 20. 4x más 20, 4y más 3x más 10. Y entonces resolviendo esto o reacomodando, mejor dicho, nos quedaría que x menos 4y es igual a menos 10. Y así nosotros nos queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que son el sistema que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, hay varios métodos para resolver ese sistema de ecuaciones. Yo lo voy a hacer por reducción, porque siento que es el más fácil de entender. Entonces, el de reducción, observemos lo siguiente. Aquí tenemos una x sola, pero acá tenemos una menos 4x. Entonces nos conviene multiplicar a la ecuación 2 por 4 para que cuando la sumemos, esta de aquí se vaya con esta de acá, porque tiene signo contrario. Entonces, vamos a multiplicar todo por 4. O sea, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por 4. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ya que multiplicamos toda la ecuación por 4, nos quedaría como está aquí. 4x menos 16y igual a menos 40. Como observaron, toda la ecuación fue multiplicada por 4, no solo la x, porque estamos hablando de una igualdad. O sea, lo que vamos a hacer de un lado de la ecuación se tiene que hacer también del otro lado de la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner igual menos 40 para que se dé a notar que fue multiplicado por 4. Ahora sí. Entonces, una vez que ya tenemos multiplicada esa ecuación por 4, entonces lo que vamos a hacer es sumarla con la ecuación 1. Y al sumarla, como efectivamente dijimos, 4x menos 4x se cancela. Entonces nos quedaría menos 6y, ya que menos 16y más 10y es igual a menos 6y. Y así mismo sumamos esto de aquí, menos 40 más 10 es igual a menos 30. Entonces, despejando eso nos quedaría menos 6y igual a menos 30. Despejando, pasamos el menos 6 a dividir, me queda que es igual a 5. Y así obtenemos que y es igual a 5. ¿5 qué? $5. Porque estamos hallando el costo de cada una de esas cosas. Ahora, para hallar el valor o el costo de x, entonces lo que hacemos es simplemente ya reemplazar el y igual a 5 en alguna de la ecuación. Puede ser en la primera, puede ser también en la segunda, da igual en cuál, porque es una ecuación.
se va a mantener la misma solución. Da igual en cuál reemplacemos. Entonces, si reemplazamos aquí por 5, bueno, despejamos y hacemos las respectivas operaciones, nos va a quedar que x es igual a 10. Ok, una vez que nos queda que x es igual a 10, entonces ya tenemos cuánto nos costaron cada cosa. Entonces eso quiere decir que los lápices le costaron $5 y los cuadernos les costaron $10. Ahora, pero el ejercicio también nos está pidiendo otra tercera cosa, cuánto es el dinero total que tenía Danilo. Entonces, como yo había planteado estas tres ecuaciones, la primera, la segunda y la tercera, en cada una de ellas estamos hablando del dinero de Danilo, como estábamos viendo aquí. Entonces, yo puedo reemplazar los valores que encontré X, Y en cualquiera de estas. Y en cualquiera de estas nos tiene que dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque estamos hablando en cada una de ellas del dinero total de Danilo. Y era lo que nosotros habíamos dicho que es lo que se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Porque cuando tú vas a comprar algo, recibes un vuelto y eso siempre, si tú lo sumas el vuelto más lo que te costó eso, siempre te vale el dinero que tú habías llevado para comprar eso. Y en este caso es el dinero total de Danilo. Entonces, si nosotros reemplazamos, para que observen, si nosotros reemplazamos cada uno de esos, por ejemplo aquí, en esta primera nos quedaría 10y más 10, si reemplazamos por 5 nos queda igual a 60. Ahora en 4x más 20, si multiplicamos por 10 y lo reemplazamos por 10, nos quedaría 4 por 10, 40, más 20 igual a 60. Ahora en la tercera, 4y más 3x más 10, 4 por 5 es igual a 20, más 30, más 10, y esto es igual a 60. Entonces, así es como nosotros obtenemos el dinero total de Danilo, y así también es como nosotros planteamos y resolvemos una ecuación, y en este caso particular, un planteo de ecuaciones con dos incógnitas. Muchas gracias.